continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Espíritu unitario. Presidente Nicolás Maduro calificó de histórica la segunda cumbre de la CELAC. Toman Caracas. Motorizados no quieren restricción de horarios. Impulso a la pacificación. Ministro Rodríguez Torres encabeza despliegue del patrullaje inteligente en Caracas. Decisión penal. Amanda Knox, condenada de nuevo en Italia 3 años después de su absolución. Fuerzas de seguridad capturan a hijo del líder narcotraficante en México. Republicanos en debate. Propuesta de reforma migratoria incluye mecanismo que ampara a los niños. Rumbo a la isla, Magallanes viaja hoy a Margarita para jugar la Serie del Caribe. Sube la temperatura. 2 divas unen sus voces y sensualidad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre es un gusto darles la bienvenida. Además, un día viernes, ¿no? Que siempre es estimulante. Además que sí, toda esta semana nos trae como recompensa el viernes, así que a disfrutarlo. Estamos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes, y de inmediato nos vamos con las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de histórica la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, debido al espíritu unitario que marca la capacidad de acción del bloque. Es difícil encontrar que los gobiernos en el mundo se sienten a ponerse de acuerdo en políticas comunes para avanzar en lo social, en lo cultural, en la superación de la pobreza, en elevar la calidad y el impacto de la educación pública en sus países. Y precisamente aquí se ha dado un trabajo tremendo. A nosotros en Caracas se nos entregó la responsabilidad y hoy se nos ha ratificado de llevar adelante todo lo que es la declaración social de la CELAC. Más temprano, a través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado señaló que los medios de comunicación social no reseñaron lo ocurrido en el evento internacional celebrado en La Habana, Cuba. Rompamos los vetos, la censura, los bloqueos informativos y vayamos llevando el mensaje de esta tremenda cumbre histórica. El camino de los libertadores se ha reafirmado y se ha consolidado en La Habana. El mandatario nacional manifestó que la reacción de Estados Unidos tras la realización de la segunda cumbre de la CELAC en Cuba expresa amargura por lo que considera que en pleno siglo XXI están derrotados. Más de 400 organizaciones de motorizados realizaron una movilización hasta la sede de Tránsito Terrestre, donde solicitaron que se instalen mesas de diálogo para discutir la restricción de circulación. Gustavo Gómez Morón está allí y nos cuenta. Hola, buenas tardes. Desde las 10 de la mañana de este viernes, los motorizados agrupados en más de 440 cooperativas se concentraron en el muro de Petare del municipio Sucre. La motivación principal que los llevó a tomar esta acción es la restricción de circulación que se ha implementado en algunos municipios del área metropolitana de Caracas. En un documento solicitan el cese de la medida de restricción de circulación para motorizados y que se instalen mesas de diálogo con representantes del Ministerio del Interior y Justicia. Que se establezca y se restauren las mesas de diálogo, porque creemos que esa no es la solución y velaremos por lo que reza la Constitución y es el libre tránsito por cualquier medio por todo el territorio nacional. Y creemos que es oportuno para que tengan la oportunidad hoy de crear conciencia y ver realmente que tienen que profundizar más hacia lo que es la organización, lo que es la identificación y lo que es la masificación de los planes, que inclusive tenemos la respuesta con el tema de criminalidad, estamos dispuestos a formar valores, pero dentro de los diferentes hogares. Los representantes de los motorizados se le entregarán el documento con sus propuestas al presidente de Tránsito Terrestre y esperan que en las próximas horas se eleven sus peticiones al ministro del Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. En nuestro informe hasta ahora continúen con más de nuestra emisión meridiana. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión.
Gracias, Gustavo. En el estado Zulia, el presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente y el gobernador del Zulia se reunieron con autoridades locales para trazar una nueva ofensiva contra el bachaqueo y la especulación y el desabastecimiento. Gustavo Velasco nos tiene todos los detalles. En Zulia se activó el Comando Mayor Fronterizo. Autoridades civiles y militares dictan medidas para evitar el contrabando. Ambos gobiernos, ambos ejércitos, todos podamos coordinar acciones y de los dos lados de la frontera tomar las medidas para regularizar el problema del contrabando de extracción. Al bajar esos niveles de fuga de alimentos, los problemas en los supermercados van a ir corrigiéndose prácticamente solos. De allí la medida de ir a lo profundo, a lo que verdaderamente está causando el problema. No estaríamos atacando el problema de fondo. El problema de fondo está allí, en el contrabando, y ese es el que debemos atender. Gasolina venezolana y alimentos regulados son sacados a Colombia de diversas maneras. Las autoridades buscan acabar con esta práctica ilegal. Las medidas de control en la frontera serán activadas de inmediato según las autoridades, que también están buscando que mejoren los niveles de abastecimiento en los mercados con esta lucha hacia el contrabando. Desde el estado Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Venevisión. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, informó que para este fin de semana esperan atender a 134.000 personas en el operativo especial de captación de pasaportes. Dugarte destacó que trabajarán todos los fines de semana hasta tanto la expedición de cita para pasaportes esté en cero. El director hizo un llamado a la colectividad a no perder la cita porque de lo contrario el usuario tendrá que esperar a que le reasignen una nueva. Manifestó que del total de usuarios citados, aproximadamente 30% no acuden. Esto indica que no tienen premura o no lo necesitan. Dugarte informó que las jornadas se realizarán desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en horas de oficina en todo el país. Además, reiteró a los usuarios que cualquier información la pueden consultar a través de la página web de la institución, saime.gov.ve, o llamar a la línea gratuita 0800 SAIME 00. Más allá de nuestras fronteras, tenemos que los abogados de la estadounidense Amanda Knox y su exnovio italiano Raffaele Sollecito apelarán la decisión de la Corte Florenciana que los declaró culpables por la muerte de la estudiante británica Meredith Kerner en 2007. Una corte italiana condenó a ex-Knox de 28 años de prisión y a Sollecito a 25 años tras una reconstrucción de los hechos que establecía que la víctima no quiso participar en un juego sexual propuesto por la pareja. Tras conocerse la noticia, Knox afirmó que estaba triste y asustada por la decisión. Ahora las autoridades italianas buscarán obtener su extradición de Estados Unidos para que cumpla la condena. Este viernes, Sollecito fue detenido por la policía cerca de la frontera con Austria. El abogado de la familia Kercher dijo que estaba satisfecho con el veredicto y que se había hecho justicia por Meredith. En México, fuerzas de seguridad capturaron al hijo del líder del cartel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, a quienes las autoridades buscaban por una recompensa de $150,000. Rubén Oseguera, alias El Menchito, fue detenido en Guadalajara, junto con 4 sujetos que tenían armas ilegales y grandes sumas de dinero en dólares. Oseguera, de 23 años, era el encargado de coordinar la compra y venta de drogas, así como dirigir la ejecución de personas que se negaban a colaborar con su organización. El cartel Nueva Generación lucha contra los caballeros templarios por el control de los estados de Jalisco y Michoacán. Bien, es tiempo de la información de estrenos y estrellas. Tú estás muy emocionado con el video de Shakira. Vamos a ver qué nos cuenta Federica. Me ha impactado. Vamos a ver qué nos dice Federica. Muchísimas gracias. En minutos no pueden perderse estrenos y estrellas porque les tenemos en las noticias más relevantes del espectáculo. 2 de las mujeres más sexys del escenario musical unieron sus voces para dar vida a un nuevo sencillo. El Paisa anunció que en marzo saldrá a la venta en todo el mundo su nuevo disco. Y el joven cantante canadiense Justin Bieber dio positivo en consumo de estupefacientes tras un examen de orina. No se muevan, todo esto y más en tan solo minutos aquí en Estrenos y Estrellas. Allí nos vemos. Muchísimas gracias, Federica. Y tenemos una invitación para el próximo domingo. Así es, porque en Entrevista al Descubierto, Eduardo Rodríguez estará conversando con el ministro de Turismo, Andrés Cizarra. Eso va a ser este domingo a las 11 de la noche. Es momento de nuestra primera pausa y más adelante en Noticiero Venevisión, fatal suceso. Las llamas culpables de una terrible tragedia familiar. Detalles en breve.
Amigos, continuamos con nuestra emisión meridiana. La analista de medios e integrante del Observatorio Global de Medios de Venezuela, Mariclen Stelling, afirmó que no hay relación entre la violencia reseñada por las novelas y la violencia en la sociedad. Stelling explicó que además de los contenidos televisivos, existe una serie de factores que influyen en la formación de los ciudadanos y su manera de actuar. No hay una relación causal mecánica en la violencia mediática reseñada por los medios, ya sea en telenovelas o en noticieros, por ejemplo, y la violencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una serie de mediaciones entre el contenido violento de los medios y la violencia. ¿Cuáles son esas mediaciones? ¿Existe o no una estructura familiar? Existen patrones de comunicación en esa familia. Hay una estructura afectiva, el niño recibe afecto. La escolaridad del niño, la escolaridad de los padres. Hay una serie de variables mediadoras que demuestran que no necesariamente un niño que está 8 horas viendo televisión, por ejemplo, como sucede en muchas ocasiones, ese niño es un niño que va a ser un ser violento en la sociedad. Indicó que lejos de señalar a un solo responsable por la violencia, es necesario hacer un llamado a la corresponsabilidad de los medios de comunicación social. Yo creo que debemos reunirnos actores, investigadores, académicos, dueños y directores de medios y también representantes del gobierno y CONATEL, y un poco yo creo que definir cuál es el modelo de televisión, el modelo de medios que se necesita en este momento en Venezuela. Stelling agregó que se tendría que llevar a cabo una revisión de la ley de responsabilidad social, pues considera que Venezuela ha cambiado a causa de la politización. Sindicatos del sector construcción en el estado Bolívar se declaran en emergencia, exigen al gobierno nacional regular los materiales utilizados en obras. Jessica Brizuela nos tiene los detalles. Dieron un plazo de 15 días para sentarse en una mesa de diálogo con las autoridades y solventar la falta de materiales que ha paralizado 17 obras en el municipio Caroní. Producto a la escasez de cemento, de concreto y de cabilla, muchos empresarios que están en pro del desarrollo se han visto en la obligación de mantener en sus puestos de trabajo y en las obras a más de 6.000 trabajadores de la construcción, pagándoles la semana sin tener ningún tipo de producción. Indicaron que de un total de 6.300 trabajadores del sector construcción, 2.300 han quedado sin empleo. No entendemos cómo es posible, si no hay cemento, cómo vienen a vender gandolas de cemento a 240 bolívares. ¿Quién trae la guía de esa gandola? Que a partir de hoy empieza una lucha. Hoy se enciende una mecha en el sector construcción. No puede entonces seguir asignando cupos a empresas que nadie conoce. Manifestaron que las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela no les genera beneficio, por lo que estarán de igual manera solicitando que sean incluidos en la adquisición de las mismas. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. En Táchira, desde este domingo entra en vigencia el decreto regional 511 que prohíbe la circulación de motorizados sin chalecos identificados como política de seguridad. Javier Faría nos amplía. Uno lo compra porque es obligación, porque lo decreta el gobernador, pero tenemos que cumplir, pero es una plática que nos hace falta a nosotros. La normativa establece un color distinto para cada motorizado, sea mototaxista, funcionario público, cuerpo de seguridad o particular. Debe contener cintas reflectivas y el número de placa. El costo varía entre 600 y 1.200 bolívares. En estos días se aumenta más la venta porque ya la gente está esperando el domingo tiene que tener todo el mundo el chaleco. El decreto ya se cumple en cuanto a limitaciones de circulación. Los motorizados no pueden transitar después de las 10 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Por lo menos normalmente salgo a las 6:30 de la mañana a trabajar y a las 7 normalmente ya estoy en mi casa. El decreto 511 ha dado resultados como la reducción del 90% en los accidentes viales con motorizados involucrados. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Aquí en Caracas está en desarrollo en este momento una protesta de motorizados. Nos reportan a través de @tráficoBB que a esta hora el grupo de motorizados se encuentra en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre en la California, en Caracas, y están entregando un documento con las solicitudes que ellos están haciendo referidas a las restricciones de horario. Bueno, reiteramos la invitación para que este domingo no se pierdan al descubierto. Estaré conversando con el ministro de Turismo, Andrés Izarra, a las 11 de la noche. Vamos a la pausa y en breve, un nuevo año chino, el caballo de madera, regirá el 2014 en países asiáticos. Detalles en minutos.
Asesinaron a disparos a una escolta de la vicepresidencia de la República para robarle la moto. El crimen ocurrió en la avenida Baral, aquí en Caracas. La víctima fue identificada como Arquímedes Rafael Rodríguez, de 35 años. Sus familiares comentaron que el escolta fue emboscado por delincuentes cuando transitaba por la avenida Baral, a la altura del puente Yaguno, y le dispararon. Le robaron una moto de alta cilindrada y todas sus pertenencias. La inseguridad, y si mataron a la reina, a la otra y el otro, ¿qué dejará para nosotros? Además de trabajar como escolta en la vicepresidencia de la República, Arquímedes Rodríguez se dedicaba a la albañilería y era padre de 4 hijos. En Anzoátegui, específicamente en el municipio Guanta, fue capturado un presunto homicida y secuestrador vinculado en el asesinato de un ganadero. María Gabriela Rondón nos amplía. El hombre, que fue identificado como Carlos Alfonso López, de 26 años de edad y capturado en el sector Chorrerón de ese municipio, tenía como modus operandi seducir a las víctimas con la ayuda de una mujer para posteriormente secuestrarlos y cobrar por su rescate. Los delitos de secuestro con muerte en cautiverio y asociación para delinquir en perjuicio del ciudadano Miguel José Agrovián Vietri, de 54 años de edad, hecho ocurrido una vez que fue sacado del establecimiento La Majestranza en Barcelona, el cual posteriormente su cadáver aparece en la vía de Onoto. Este caso fue puesto a la orden del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado, quienes ahora adelantan las investigaciones en torno a él. Desde el Estado de Anzoátegui, María Gabriela Rondón, Noticiero Venevisión. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Estados Unidos. El Partido Republicano dio a conocer una propuesta de reforma migratoria que incluye un mecanismo para que los niños que ingresaron a ese país sin autorización puedan convertirse en ciudadanos americanos. La propuesta republicana, que está siendo discutida en Maryland, no contempla otorgar la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que podrían regularizar su estatus si pasan una revisión de antecedentes, pagan multas e impuestos atrasados. Demuestran que si saben inglés y conocen las normas de civismo, pudieran ser americanos. En Estados Unidos, una madre y sus 8 hijos fallecieron en el incendio de su casa en Kentucky. El padre y un niño lograron escapar de las llamas y son atendidos en un centro médico de Tennessee. Las autoridades recuperaron los cadáveres de las víctimas entre los escombros luego que el techo se derrumbara por las llamas. La policía investiga las causas del incendio en una zona donde la temperatura era de 10 grados bajo cero. En Costa Rica, cerca de 3 millones de personas están llamadas a votar este domingo por el sucesor de la presidenta Laura Chinchilla a los 57 diputados a la Asamblea para el periodo 2014-2018. Los últimos sondeos indicaron que ninguno de los 13 candidatos se acerca al 40% de los votos necesarios para poder ganar en primera vuelta. Y en El Salvador también se celebrarán elecciones presidenciales este domingo, donde se espera que al menos 4 millones de votantes acudan a las urnas. Tras finalizar casi 4 meses de campaña, a partir de hoy, los partidos políticos no pueden realizar actos públicos. Salvador Sánchez, del partido gobernante, y Norman Quijano, de la alianza opositora, figuran como favoritos. Y este viernes 31 de enero el continente asiático celebra el Año Nuevo Chino. Al contrario que Occidente, China, Corea, Japón y Vietnam utilizan el calendario lunar, cuyo fin de año oscila entre finales de enero y mediados de febrero. Este viernes el calendario lunar entrará al año 4712, el cual estará regido por el caballo de madera. Amigos, el 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Mantengan esa reflexión en todo momento, porque a propósito de esto, la Alcaldía Metropolitana realizó una actividad para propiciar estos valores en los jóvenes. Victoria Joseph nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Sí, así es, gracias, muy buenas tardes. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, junto a jóvenes de distintas instituciones, lanzaron globos al aire con deseos para Venezuela. A propósito de esto, el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, indicó que el gobierno nacional promueve una falsa paz. Para poder hablar de una lucha contra la violencia, tenemos que profesar con el ejemplo. Yo creo que el gobierno debe entender que cuando se auspicia la impunidad en el país, cuando se le quitan competencias a los poderes para colocarlos en manos de una sola persona o de un grupo de personas, eso genera violencia. Para Antonio Ledesma, la
única manera de alcanzar la paz es logrando acuerdos entre el gobierno nacional y la oposición, todos trabajando a favor del país. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias, Victoria. A esta hora, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza en el estado Anzoátegui una asamblea con comunidades agrícolas de Freites como parte del gobierno de calle. Escuchemos parte de sus declaraciones. A veces tiene la mula o tiene el burro, lo alquila como que fuera un carro. Entonces, ellos no tienen ni la menor idea. No tienen ni la menor idea de lo que eso significa. Entonces, vamos nosotros a hacer, como dice, una callapa, pues. Una callapa aquí en Mundo Nuevo y toda esta zona, que se convierta en Mundo Nuevo, el límite Monagas, Anzoátegui, de aquí hasta Caicara, en una zona de paz, verdadera paz, donde nos convirtamos en hermanos de la vida, pues. En hermanos de la vida. Los grupos religiosos, bien sean católicos, bien sean cristianos, tienen que ayudarnos. Cristianos evangélicos tienen que ayudarnos en esto. Porque cuando hablamos de paz, ya no es la paz para nosotros. Nosotros ya tenemos 50 años. ¿Para quién es? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los niños y las niñas. Es para la patria, ¿ves? Es para la patria. Que el sueño de Chávez no se quede en un sueño. Ese morral de Chávez tenemos que ponernos todos los días en nuestra espalda para que nos mande y nos guíe para dónde tenemos que ir. Siempre. Bueno, amigos, tenemos información de último momento sobre el tema de la protesta de los motorizados que tiene a la gente muy atenta para saber cómo se puede estar planteando la situación del tránsito. Por ejemplo, nos envían vía Tráfico BB nuestros queridos reporteros televidentes esta fotografía que da cuenta del momento preliminar frente al conocido Muro de Petare, lugar fijado para la concentración. Claro, Eduardo, esa foto se corresponde al punto de partida de la protesta de los motorizados. Esta es la imagen, la gráfica que demuestra el momento en el cual los motorizados ya estaban en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre entregando el documento en el cual ellos solicitan que no se restrinjan los horarios de circulación en la Gran Caracas de los motorizados. Por supuesto, si ustedes tienen dudas de cómo está el tráfico en su ciudad, pueden acudir a @tráficobb y a la vez convertirse en nuestros reporteros de tráfico. Amigos, recuerden que este domingo en Al Descubierto, como todas las semanas, a las 11 de la noche los espero en la conversación que voy a sostener con Andrés Izarra, el ministro del Turismo. Recuerden, 11 de la noche. Y también hay otra invitación. También los invitamos a ver el programa que le encanta a Eduardo y a todos los venezolanos, porque los viernes son viernes de sexo al desnudo, con Analicia Alba, y va a estar con Andreina Yepes, casi que la tocaya, Andreina Yepes. O sea, cuando dijiste, los viernes son viernes de sexo, Venezuela, yo dije, cónchale, es una afirmación personal de Andreina. No es una afirmación personal, es un hecho que Venezuela completa ve sexo al desnudo todos los viernes con Analicia Alba. Mira cómo baila Eduardo, él escucha esa canción y se transforma. Amigos, en minutos continúa la polémica. Afirmativo, Bieber sí consumió marihuana. Bieber, qué tremendo andas. Like a fantasy in front of me. I think there's something special's going down. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Citadino. Comenzamos con fútbol, porque la Copa del Mundo ya llegó a nuestro país como parte del tour que realiza con la FIFA. Nuestro compañero Manuel Covell está en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y tiene los detalles. Cuéntanos, Manuel. Así es, Tony, saludos a todos. La Copa del Mundo de la FIFA ya está en Venezuela. Hace minutos llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Colombia, en un avión exclusivo como parte del tour previo al Mundial Brasil 2014 y que la lleva por más de 80 países en todo el mundo. Es la segunda ocasión que el trofeo visita nuestro país, ya que estuvo hace 4 años en ocasión del Mundial Sudáfrica 2010. Se trata de una joya de oro de 18 quilates que pesa unos 8 kilos y mide 36 centímetros aproximadamente y que solo pueden tocar campeones mundiales y jefes de Estado. También está presente en nuestro país el embajador de la FIFA, el exjugador francés y campeón mundial en 1998, Christian Carembé. Después del aeropuerto, la siguiente parada de la Copa será el Palacio de Miraflores, esta tarde, donde será recibida por el presidente Nicolás Maduro. A partir de mañana y hasta el próximo domingo, la Copa será exhibida para que miles de fanáticos venezolanos tengan la ocasión de verla de cerca. Es la información que tenemos hasta el momento desde Maiquetía. Volvemos contigo al estudio, Tony.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Covela por este reporte sobre la visita de la Copa del Mundo a nuestro país. Pues bien, continuamos con más información porque el Caracas Fútbol Club cayó 2-0 ante Lanús en el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores de América. El Estadio Olímpico recibió este encuentro en el que el director técnico Eduardo Zaragoza se estrenó al frente del banquillo con los rojos del Ávila en la competición. Sin embargo, no fue de la mejor forma porque un gol de Pablo Goltz al minuto 18 y otro a la fracción 87 bastaron para que el conjunto argentino picara adelante en la eliminatoria. El partido de vuelta será el jueves 6 de febrero en Buenos Aires. En otras notas, sepan que Salomón Rondón jugará con el Zenit de San Petersburgo por 4 temporadas. El delantero abandona el Rubin Kazán y pasará al equipo que lidera la Liga Rusa. Se espera que este viernes firme el contrato y se una al equipo que, por cierto, disputará los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Bien, y continuamos con béisbol porque los navegantes del Magallanes siguen afinando piezas para disputar desde mañana la Serie del Caribe Margarita 2014. El presidente del conjunto turco, Giuseppe Palmisano, informó que la gran mayoría de los jugadores que lograron el título estarán presentes en el torneo caribeño. Entre ellos figuran el jugador más valioso de la final, Ramón Hernández, además de Mario Lizón, Robinson Chirino, Sandy Chávez y Ezequiel Carrera. Sin embargo, Pablo Sandoval no estará presente, según informó su hermano Michael Sandoval a través del Twitter. La estructura del equipo va a ser básicamente la misma que finalizó la temporada en la gran final. Afortunadamente vamos a dar un equipo bien competitivo, pues no hubo bajas mayores. El roster será 28 peloteros, de los cuales 15 serán lanzadores. Entre los refuerzos figuran los abridores Darryl Thompson y Tyson Brumet y los cerradores Juan Carlos Gutiérrez y Hassan Pena. Además, los jugadores de posición José Pirela y Corey Aldrich. Jugadores del Magallanes, la cual se reforzaron con varios pitchers que estaban calientes de otros equipos de nuestra liga. Magallanes se entrenó ayer desde las 6 de la tarde en el José Bernardo Pérez de Valencia. Se espera que viajen a Margarita a las 11 de la noche. En un charter vía Valencia-Margarita, donde llegaremos a golpe de medianoche y bueno, listo para debutar el domingo contra Cuba y con el favor de Dios, un poquito de suerte, que los jugadores hagan las pequeñas cosas en el terreno de juego, saldremos con el nombre de Venezuela bien en alto. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos las noticias del mundo del espectáculo, contándole que 2 de las mujeres más sexys del escenario musical unieron sus voces para dar vida al nuevo sencillo Can't Remember to Forget You. Se trata de Shakira, quien lanzó este jueves su nuevo video con la colaboración nada más y nada menos que de Rihanna. La fanaticada ha recibido muy bien esta participación y hasta ahora el sencillo ya supera las 3 millones de visitas. En este material la cantante colombiana muestra un lado desenfadado y una actitud muy sexy con la nativa de Barbados. Y otro que se prepara para impulsar un nuevo éxito musical es el paisa Juanes, quien lo reveló todo en sus cuentas de Twitter y Facebook. El cantante colombiano anunció que este 11 de marzo saldrá a la venta en todo el mundo su nuevo disco titulado Loco de Amor. Adelantó que se trata de su primer álbum en español en el que trabaja el productor de bandas como The Rolling Stones y U2, The Killers. En cuanto a las polémicas declaraciones de su ex manager durante 11 años, Fernán Martínez, quien lo calificó como malagradecido y un hombre despreciable, el colombiano no se ha pronunciado y parece que nada ensombrecerá su nuevo proyecto. Y nosotros desde aquí le deseamos mucho éxito a Juanes. Seguimos con el mundo musical porque también el español Enrique Iglesias no quiso quedarse atrás y nos presentó un adelanto de su primer sencillo, ¿A un freak o soy un loco? Enrique Iglesias hizo sentir en las redes sociales cuando divulgó la imagen de la portada y título de su nuevo disco Sex Plus Love, así como el audio de su primer sencillo que interpreta en dúo con Pitbull. Cambiamos de tema porque sin duda continúa el escándalo por el comportamiento de Justin Bieber, quien al parecer prolongará su cita con la justicia. El canadiense dio positivo en consumo de marihuana y en un examen de orina que se le practicó tras su arresto la semana pasada en Miami. Bieber tendrá que volver a presentarse el 10 de marzo en una corte de Canadá.
Y otra que está en el ojo de la opinión pública es la cantante estadounidense Katy Perry, quien este jueves estuvo a punto de ser la primera persona en el mundo en alcanzar los 50 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Twitter Counter, que da las cifras de uso de la red social, estimó que la cantante de 29 años de edad alcanzará la cifra récord durante el transcurso de este viernes. La estrella de la música aseguró el pasado diciembre que pondría su popularidad en Twitter al servicio de UNICEF. Y la pareja vedette de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, se instalarán provisionalmente en Johannesburgo, en donde Pitt rodará una superproducción cinematográfica. Un diario africano reseña que la pareja estadounidense, quien tiene 6 hijos, alquiló una casa en una acomodada zona por $7.600 mensuales. Sin embargo, el cotidiano no indica cuánto tiempo permanecerá en Sudáfrica la familia ni cuál es el proyecto cinematográfico en cuestión. Y de esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas en su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, Andreina Tarazón, superintendenta para la defensa de los derechos socioeconómicos, juramentó este viernes a 120 personas que defenderán la ley orgánica de precios justos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Tenemos un total de 120 compañeros y compañeras que desde el gobierno municipal, desde el poder municipal, se han colocado a disposición por la batalla económica a través, de la fiscalización que desde ya vamos a comenzar a realizar acá en la ciudad de Caracas. Estos compañeros han recibido un curso de formación, componente ético, componente moral, componente económico, y ya están recibiendo el curso sobre precios justos, de manera que es un llamado que nosotros seguimos haciendo al Ejecutivo Municipal, a los ejecutivos locales, a nuestros consejos comunales, al movimiento de mujeres, al movimiento de obreros, de trabajadores y trabajadoras, porque precisamente es lo que necesitamos. Necesitamos una articulación, una sinergia perfecta entre el Ejecutivo Nacional, entre el Ejecutivo Regional y Municipal. Bueno, amigos, nos toca hacer una pausa y en la próxima parte, desde ya, todos invitados a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos la visita de Calixto Ortega, el vicecanciller para Europa. Los esperamos. El señor Alexander Sánchez, de 47 años de edad, necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de tipo A positivo. Las personas que deseen colaborar deben dirigirse al Hospital Ana Francisca Pérez de León 2, aquí en Caracas, o comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos: 0424-283-8882 o 0426-106-8285. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, estamos listos ya para conversar con el vicecanciller para Europa, Calixto Ortega. Bienvenido a Venevisión. Gracias, hermano. Muy amable. Vamos a ubicarnos en algo que es noticia. Acaba de culminar la cumbre del Caribe, o de estados caribeños y latinoamericanos, con más de 80 puntos en un acuerdo que es noticia y que hay que desglosar. La presencia de 30 presidentes. ¿Cuáles son las conclusiones? Sobre todo desde el enfoque, quiero que incluya esa reflexión, ese análisis de un vicecanciller para Europa. Mira, saludando a las personas que nos están escuchando, ciertamente acaba de concluir la segunda cumbre de jefes de Estado de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y debemos recordar que la primera se realizó en diciembre del año antepasado en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño. Fue el acto fundacional, donde no hay duda de que fue iniciativa de varios presidentes latinoamericanos, pero que, incluyendo en ese documento de La Habana, en esa declaración de La Habana que tú mencionas, hacen un reconocimiento especial al presidente Chávez como uno de los principales fundadores e impulsores de este mecanismo latinoamericano y caribeño de concertación, de discusión, donde se abordan los problemas que son comunes a nuestros países. Esto pudiéramos decirlo dando solamente
una ráfaga histórica. Esto vendría a ser una concreción de los proyectos que se hizo el Libertador desde aquel Congreso Anfictiónico de Panamá que todos estudiamos en bachillerato. La sola presencia, como tú lo mencionabas, la sola presencia de tantos jefes de Estado, de jefes de Estado y de gobierno, habla por sí solo del éxito que este organismo nuevo ya definitivamente está teniendo, y también hay que mencionar la presencia de esta cantidad de jefes de Estado en la hermana República de Cuba, donde todos sabemos que el nivel de confrontación que hay a veces en lo político, particularmente por el tema del embargo que lamentablemente los Estados Unidos sigue manteniendo. Allí también hubo, de esos 30 jefes de Estado y gobierno, unos 15, por razones de tiempo, unos 15 representantes tuvieron reuniones bilaterales con Fidel Castro, con el comandante Fidel Castro, que está, tú sabes, un poco retirado de la vida política, pero para muchísima gente continúa siendo un referente en los análisis, ¿no? Un referente generalmente en positivo, independientemente que mucha gente tenga puntos de vista contrarios. Pero ahí hay una referencia importante de esa presencia. ¿Y cuál fue la temática central? Mira, esto apenas terminó hace pocas horas, pero la temática central en esta reunión fue la lucha contra la pobreza, el hambre, las desigualdades, y se tocaron muchísimos otros aspectos. Se tocaron aspectos como, por ejemplo, viene siendo la integración de Latinoamérica y del Caribe tiene que irse más que consolidando, además del discurso bien conocido históricamente, tiene que tener escenarios concretos. Y todo indica que la CELAC definitivamente viene a ocupar un espacio para ese punto de encuentro de todos nuestros países. ¿Cuál pudiera ser la utilidad de esta gran cantidad de puntos dentro del acuerdo en aras de estos objetivos sociales? Mira, muchísimos aspectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, siendo ese el eje central de la reunión, allí también se tocaron aspectos de diferente naturaleza, de muchísimos aspectos. Quiero resaltar que el presidente Nicolás Maduro, que le da continuidad a la política del mundo multipolar del presidente Hugo Chávez, ha tenido reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que también estuvo presente. Que lo conoció allí, ¿no? La primera oportunidad. Sí, ya anterior, posiblemente cuando era canciller, creo que ya se habían conocido, pero como jefe de Estado es la primera reunión, igual el secretario general de la Organización de Estados Americanos y una cantidad de organismos internacionales que quisieron tener presencia, además de la participación de todos los países. Entonces, otro tema, pues son tantos, ¿no? Y el espacio y el tiempo es muy corto. CELAC y China. El bloque de Latinoamérica y el Caribe entra en unas negociaciones para el escenario de crear un foro entre China y los países latinoamericanos y del Caribe, pero para hacer justamente negociaciones en bloque, no solamente atender los intereses individuales, sino atender intereses colectivos. Se tocaron temas también como los contenidos en nuestro plan de la patria relacionados con el tema del cambio climático, que de alguna manera la oposición en Venezuela trató de banalizar, y justamente el secretario general de las Naciones Unidas al presidente Nicolás Maduro le hizo ver, o mejor dicho, reconoció que Venezuela le estuviese dando importancia a este tema que atañe definitivamente, absolutamente a todos los habitantes de este planeta. Vamos a comentar con nuestros seguidores vía internet que en este momento hay una cadena y nos mantenemos en contacto vía internet. Una vez que termine, si está dentro de el tiempo previsto de esta conversación, retomaremos nuestra señal abierta en las pantallas de televisión. Vicecanciller para Europa, Calixto Ortega. ¿Qué observación puede haber desde Europa sobre lo que está pasando
con esta manera de reunirse y de ver un destino en común de tantos países, de tantos mandatarios? Mira, Venezuela definitivamente se inscribió y todos recordamos las posiciones firmes que asumió el presidente Chávez y que continuó el presidente Nicolás Maduro en el mundo multipolar. El mundo unipolar solamente lo defienden quienes de alguna manera se benefician con ese esquema. Ya la política internacional es una política totalmente diversificada y hay diferentes bloques en el mundo que es lo que garantiza la creación de un equilibrio. Latinoamérica y el Caribe, que es la fuente principal de elementos importantísimos de la energía, de los elementos energéticos, petróleo, gas, del agua, de las tierras fértiles durante prácticamente los 365 días del año, tiene que convertirse en un punto referente importante para influir con sus políticas, con sus potencialidades, en ese equilibrio que en el mundo representamos. Ahora, eso no se puede hacer, Eduardo, de manera dispersa. Eso se tiene que hacer de manera mancomunada, organizada, y justamente estos escenarios como la CELAC dan la garantía para que progresivamente todas estas actividades se vayan organizando a través del tiempo. Europa, hay un mecanismo también, CELAC Europa. No olvidemos que la CELAC apenas tiene 2 años. Y en estos 2 años el avance de este organismo ha sido muy importante, que quedó refrendado. Prácticamente es la consolidación de la CELAC y quedó refrendado con esta reunión que se hizo en La Habana, con esta importante asistencia y con toda la temática que se abordó. Hay interés en Europa, que ya tiene tiempo organizada como un bloque, la Unión Europea, también tiene interés en buscar mecanismos de encuentro, así como se está, como lo acabo de referir, que también se está haciendo con China. Así que aquí apenas, esto es un tema que apenas se está comenzando a desarrollar y que definitivamente apunta a un éxito en la política exterior venezolana de cada uno de los países y en términos generales de la política exterior latinoamericana. Vicecanciller, antes de la despedida y también desde una observación de carácter global, ya que compartimos frontera con Colombia, este tema de los llamados bachaqueros y las distintas políticas que se intentan definir para evitar el contrabando, particularmente de alimentos, de Venezuela hacia Colombia. Además, usted, original del estado Zulia, ¿qué opinión le merece la importancia de este tema? El gobierno nacional, y puedo conectar los dos temas, el gobierno nacional está prestando mucha atención, y no solamente atención, sino que está ejecutando acciones concretas en relación a esta problemática, de una problemática que tiene, digamos que un mayor énfasis en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, con el contrabando de alimentos hacia nuestra hermana República de Colombia. Ese tema también fue tocado en una reunión bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Santos, donde acordaron establecer mecanismos mutuos y recíprocos con el propósito de minimizar al menos, si no eliminar por completo esta modalidad que está afectando notoriamente a la población en el estado Zulia. Nosotros hemos visto acciones, participamos el domingo pasado en una marcha por la paz y por la vida acompañando al gobernador Francisco Arias Cárdenas, donde debo resaltar que también participó la alcaldesa Evelyn Trejo, donde hizo además de enfocarse en la temática de la marcha, se refirió con fuerza a este tema que se denomina el bachaqueo. Eso es un término popular que se le ha dado, que es la extracción de alimentos hacia Colombia, y ha habido reacciones por parte del gobierno y lamentablemente también ha habido reacciones por algunos grupos y organizados que pretenden hacer valer una actividad que es totalmente ilegal, la pretenden hacer valer como una actividad ilegal. Escuchamos declaraciones del vicepresidente Arreaza, donde este tema se va a atacar duro, no solamente con el decomiso
de los alimentos que se pretendan extraer ilegalmente hacia Colombia, sino también con los vehículos que se utilizan para ejecutar esa tarea. Allá se me olvidó mencionar que en esta cumbre de La Habana, en la Declaración de La Habana, también se habla del reconocimiento que se hace de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC que se está desarrollando en La Habana, y que eso fueron temas de conversación entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Santos, y este es un tema que recibirá particular atención porque afecta a los intereses económicos de Venezuela y los intereses económicos de Colombia. Vicecanciller, gracias por esta visita, mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de saludar a nuestro pueblo de Venezuela. Que volvamos a conversar prontamente en Entrevista de Venevisión. Sin duda. Hasta pronto. Calixto Ortega, vicecanciller para Europa. Quedamos con Endrina y todos dispuestos a este nuevo fin de semana. Así es, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que pasen feliz fin de semana.